Pues les damos la más cordial bienvenida. Estamos muy contentas hoy porque pues todas las participaciones de quienes están estudiando el diplomado han sido muy interesantes. Estamos muy contentos porque pues ya vamos caminando junto con el programa de Derechos Humanos de la UNAM y con la red por los derechos de la infancia en México. Y muy en especial estamos también muy contentos porque hoy nos acompaña Emilio Álvarez y Casa para un tema muy interesante que temíamos que pudiera ser un poco repetitivo porque habíamos ido viendo sobre los organismos internacionales en diferentes momentos, pero sí percibíamos la necesidad de poder juntarlos, poder ordenarlos, de dónde vienen, a qué se dedican en especial, y creo que Luis Arturo hizo un trabajo muy interesante para recuperar un poco los orígenes y los aportes más importantes que se han hecho. Y qué mejor que tener a Emilio, que ha podido estar en algunos de estos organismos y que nos pueda compartir su experiencia. Habíamos invitado a las dos fundaciones que actualmente nos permiten este trabajo, la Fundación Porticus y la Fundación Certul. No encuentro que ya estén conectadas, pero bueno. Hola, Raquel. Cecilia Sí. Novato, sí. Muchas gracias. Realmente nos da muchísimo gusto también que nos acompañen en este evento. Pues para nosotros es muy bonito el aporte económico, pero también muy bonito que puedan estar con nosotros. Es para nosotros un apoyo también moral, presencial. En verdad, se los agradecemos muchísimo. José Ceballos de la Fundación Certul, también te agradecemos muchísimo que estés con nosotros, José, que es una gran amiga que queremos muchísimo y que ahora también pues nos apoya con todo esto. Gracias a estas fundaciones, todos ustedes pues tienen una beca y hemos podido trabajar todos estos cursos y por eso pues realmente sin sus apoyos no hubiera sido posible, ¿verdad? Bueno, sin más, le doy la palabra, por favor, maestro Ismael Eslava, del programa de Derechos Humanos, para que coordine este momento, por favor. Muchas gracias, Raquel, muy amable, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En principio, saludo con gusto a las y los estudiantes de este diplomado en Derechos y Políticas Públicas de Niñas, Niños y Adolescentes. Desde luego a nuestro invitado especial, el doctor Emilio Álvarez y Casa, y a las coordinadoras de esta cuarta edición del diplomado. Desde luego que no puedo soslayar y agradecer también muy cumplidamente la presencia de la senadora de la República, Adriana Jurado. Antes de pasar a presentar a nuestro destacado expositor, pues quiero desde luego expresar mi agradecimiento a la Organización de Derechos de la Infancia y Adolescencia, particularmente a la doctora Raquel Pastor, por su amable invitación para que asistiera a este segundo seminario, foro virtual correspondiente al segundo módulo denominado El enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes en los organismos internacionales de derechos humanos y en los sistemas de protección integral, con énfasis desde luego en la importancia que tienen en los sistemas de protección tanto universal como en su caso el sistema interamericano. Ha sido muy significativo para el programa universitario de derechos humanos sumarnos a este proyecto académico, el cual hoy tiene, como señalaba, un invitado especial,
Un invitado especial que además de ser un buen amigo, es un gran aliado en la promoción y defensa de los derechos humanos, en cuya materia ha realizado un trabajo muy destacado. Me complace desde luego presentar al doctor Emilio Álvarez y Casa Longoria, de quien haré una breve semblanza solamente de su amplia trayectoria profesional, particularmente en la promoción y defensa de los derechos humanos. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Defensor de derechos humanos desde el ámbito de la sociedad civil, es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la hoy Ciudad de México, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente senador de la República del Grupo Plural. Le agradecemos de antemano la participación al doctor Emilio Álvarez de Casa muy cumplidamente y le daré el uso de la voz, y al finalizar su participación la doctora Raquel Pastor hará algún recuento de su destacada participación. Es muy importante no omitir señalar que las y los estudiantes han revisado diversos documentos relacionados con organismos internacionales, tanto del sistema internacional como del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En consecuencia, y sin mayor preámbulo, cedo el uso de la voz al doctor Álvarez y Casa, reiterándole nuestro agradecimiento por su siempre gentil disposición de participar en estos eventos y desde luego compartir su amplia experiencia profesional. Muchas gracias, doctor Emilio Álvarez y Casa. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Es una grande alegría estar con ustedes. En un abrazo muy cariñoso al maestro Ismael Eslava, que pido traslade al coordinador del programa, al licenciado Luis Raúl González. Grande alegría que la UNAM esté ahora a través de su programa en esta iniciativa, en la persona de la doctora Raquel Pastor, saludo a todo el equipo de DIA, un equipo preciosísimo, valiosísimo, destacadísimo, ¿no? Que les trae con la lengua de fuera, ¿no? O sea, este es el cuarto diplomado y tengo la hipótesis que ya hay una especie de relación como de sadomaso, ¿no? Porque ya van horas y horas dedicadas y ustedes siguen acá. Qué bueno que están acá, qué bueno que tienen este interés de especializarse, profesionalizarse. Lo celebro muchísimo porque en realidad eso hace una diferencia muy significativa en términos de hacer realidad derechos de niñas y niños, de jóvenes, de las juventudes. Y es una grande alegría conseguir con mi hoy colega, que es como su mejor embajadora, a la senadora, pero que en realidad es una agente infiltrada del CEPINA, Adriana Jurado. En realidad, ustedes probablemente es el único sistema que tiene una senadora, ¿no? Es una persona lindísima, pero en términos de agenda es una ladilla con spikes, porque tiene poquito tiempo y nos trae marcando el paso con toda la agenda de niños, niñas y adolescentes e iniciativas y puntos de acuerdo, y está en comisiones. Es la mejor embajadora que pueden tener. Estamos juntos en el Grupo Plural y eso es una grande alegría. Revisé las versiones que ustedes mandaron de preguntas. Hay afortunadamente un basamento muy interesante, de manera que vamos a hacer dos cosas. Voy a hacer un rápido recuento de dónde viene el tema del derecho internacional de los derechos humanos, porque hay una serie de preguntas que es importante que se entienda el concepto de dónde están el derecho internacional de derechos humanos, de dónde está colgado y cómo esto se implementa en México. Y luego vamos a dar un rápido recorrido tanto en los instrumentales que tiene el sistema interamericano como el sistema que tiene Naciones Unidas, de manera que podamos sacar el mejor provecho. Y al final dejaremos un tiempo para preguntas y respuestas, con mucho gusto. Si acabara el tiempo, de cualquier manera yo les voy a dejar mis datos de comunicación posterior y con mucho gusto podemos reunirnos, puedo ir a su entidad, en fin, cuenten pues con que este es el inicio de un proceso de diálogo que mucho agradezco a DIA
¿no? Y al programa universitario de Derechos Humanos de la UNAM facilitar este espacio de encuentro. Voy a presentar una rápida pantalla, permítanme. A ver, ¿de dónde viene entonces esto el Sistema Internacional de Derechos Humanos? Va a ser un recorrido relativamente rápido, no me interesa ahondar mucho en esto. La doctora Pastor va a tener la presentación y se las va a hacer llegar. No se angustien tanto en la toma de nota, es sencillamente para que tengamos un piso parejo. Hay dos ideas principales que les pido tengan muy claramente ubicadas. La primera es, estamos hablando de una construcción social. Cuando hablamos del derecho internacional de los derechos humanos, estamos hablando con mucha claridad pues, de un proceso histórico. Es un proceso que refiere a cómo se ha ido construyendo, ¿no? Y va a ir evolucionando. Una de las mejores expresiones de ese proceso histórico es lo que entendemos como los derechos de niños, niñas y adolescentes. En algún otro momento era impensable hablar de derechos de niños. Sencillamente, esta concepción adultocéntrica negaba la condición de sujetos. La senadora Adriana está por meter una iniciativa que es la mejor expresión de esto. En este país, jurídicamente hablando, se es ciudadano hasta los 18 años, lo cual entra en una tremenda contradicción con todo el instrumental internacional. No se entiende ciudadanía como mayoría de edad, lo cual es un error. La ciudadanía es por nacimiento y que tú puedes ejercer ciertos derechos a los derechos de 18 años o ciertas obligaciones es distinto. Hoy estamos avanzando, hoy tenemos una convención que ya tiene un tiempo caminando y es una de las mejores expresiones de cómo se ha dado ese proceso. La segunda idea principal que está detrás es lo que llamamos progresividad y se ha incluso ya establecido en la Constitución como una noción fundamental. Es decir, tenemos que ir hacia adelante. Y es ya, en el orden jurídico mexicano, un atentado a un derecho, quitar un derecho obtenido. Y eso es un principio básico. Entonces, tengan ustedes claro que las dos anclas de esto es una construcción social que supone una progresividad. Por supuesto que los procesos sociales no son lineales, pero lo que se pretende en materia de derechos humanos, déjenme decirlo así, bajo el principio epistemológico de que lo caído, caído. Lo que ya se tiene y no se puede quitar. Por eso estas dos ideas son tan importantes. Hay un recorrido importante de lo que puede ser históricamente cómo se han ido construyendo documentos jurídicos. Hay expresiones que son culturales, son políticas, son sociales en materia de derechos humanos, pero las personas en nuestros acuerdos sociales, en nuestros pactos sociales, hemos ido construyendo documentos que nos refieren con mucha significación a cómo se dan estos instrumentos. Hay desde 1200 la carta del rey Juan Sin Tierra, los habeas corpus, de Bill of Rights, que son expresiones jurídicas de acuerdos sociales, la Declaración de Independencia, lo que se conoce como la Declaración Francesa. Podemos ver un poco de nuestra historia, por ejemplo, el famosísimo discurso de Antonio Montesinos, ¿no? Que se conoce un poquito como ese primer acto ya en tierras americanas. Hay las leyes de Burgos, pero más adelante, ya en el siglo XIX, vemos como las primeras anclas, en realidad, de lo que hoy entendemos como el derecho internacional de los derechos humanos. En realidad, un poco el primer simiente, déjenme decirlo, el primer basamento fue el derecho internacional humanitario. Cuando se funda la Cruz Roja, cuando se empieza a responder a la magnitud de las masacres por la aplicación de la revolución industrial a la guerra. Y eso nos lleva entonces a ir construyendo un ordenamiento jurídico que busca tener un carácter que reconozca el carácter internacional y las obligaciones de los estados. Este es un proceso más complejo que por obvio de tiempo no voy a desarrollar, pero lo que quiero que tengan claro es que el antecedente del derecho internacional de los derechos humanos es el derecho internacional humanitario.
Se le puede entender como su hermano mayor o se le puede entender como la primera expresión. Y luego empiezan a surgir otras acuerdos internacionales que todavía no tienen propiamente el arrope de un sistema internacional detrás. Por ejemplo, la Convención sobre Esclavitud o la Convención sobre Trabajo Forzoso. Y ya, digamos, hay dos grandes fenómenos que tenemos que tomar en cuenta. Cuando yo les hablaba de los instrumentos primeros, casi siempre fueron la respuesta civilizatoria a la barbarie. Por ejemplo, la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Por ejemplo, la Declaración Francesa. Por ejemplo, la Constitución Mexicana. Es decir, cuando hay una confrontación, cuando hay una ruptura, incluso violenta, incluso por guerra, generalmente eso se expresa en una nueva época, en un nuevo pacto social. Esos son los documentos, son las constituciones, son las convenciones. El primer gran trauma que genera una nueva época en materia del derecho internacional es la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial, por la dimensión y la magnitud de su confrontación, lleva a la sociedad, a las naciones, que empieza a ser la primera experiencia internacional de acuerdos y de un sistema que busca arropar. Y luego vino la Segunda Guerra. Y la Segunda Guerra fue, y ha sido hasta el momento, el mayor trauma en la historia de la humanidad en términos de muertes, de dolor. Todavía es una grande cicatriz, no solo para quienes no lo vivimos. En Europa sigue siendo por todos lados recordado y hay una manifestación incluso de que cambió el orden mundial, no solo por los más de 90 millones de muertos, las explosiones de las bombas nucleares, conocimos la mayor capacidad de destrucción de la humanidad hasta entonces, el exterminio masivo de grupos determinados de población, ya genocidios sistemáticos, conocimos el Holocausto, conocimos los hornos, conocimos en su mayor dimensión cómo el cuerpo de las mujeres fue utilizado como campo de batalla, la destrucción masiva de ciudades como no había precedente. Esa expresión de brutalidad tiene su correlato en un nuevo paradigma, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal lo que busca es una respuesta civilizatoria y a partir de ahí es cuando se empieza a construir con mucho más celeridad y consistencia lo que conocemos como el derecho internacional de los derechos humanos. Nunca, nunca en la historia de la humanidad se han construido tantos instrumentos internacionales, regionales, nacionales e incluso locales para intentar tutelar la dignidad de las personas. Es un proceso continuo, es un proceso en evolución. En muchas ocasiones, aunque tengamos su precepto en la progresividad, a veces está amenazado, sobre todo en las últimas fechas, cuando una parte importante de los estándares alcanzados empiezan a estar en tensión. Y eso tiene su grave tensión. Pero lo que quiero que les quede muy claro es que a partir de la Declaración Universal es como la piedra fundacional de un nuevo sistema. Lo que hay que entender es que la Declaración Universal es un ejercicio de autosumisión y de soberanía. Es un principio que es importante que se entienda porque es uno de los términos fundacionales y de relación del derecho internacional de los derechos humanos. Cuando un país acepta libre y soberanamente adherirse a un sistema internacional, en realidad lo que está haciendo es un ejercicio de soberanía. Hay una vieja escuela, voy a nombrar el síndrome de Juan Escutia, es referido a nuestro país. Cuando se apela a un instrumento internacional, a un organismo internacional, hay quien cree que se viola la soberanía e incluso niega el cumplimiento del compromiso internacional porque dice que es una violación a la soberanía. No hay error más grande que eso, porque solo se puede uno adherir, me refiero a un país, a un sistema, a una convención, bajo el principio del ejercicio de la soberanía nacional. Es un ejercicio de independencia nacional. A ningún país se le obliga a adherirse.
es el ejercicio independiente y soberano lo que permite que un país se adhiera voluntariamente. Se entiende como un mecanismo de ampliación de derechos. Se entiende como un sistema de congruencia y de independencia nacional. De manera que aquellos que apelan a la violación de la soberanía para cubrir sus obligaciones internacionales, en realidad no tienen ni idea de lo que están hablando. México libre y soberanamente ha decidido autoadherirse por dos razones. Primera, por un ejercicio de ampliación de derechos para sus ciudadanas, sus ciudadanos, y la segunda, por un sistema esencialmente de construcción global de un nuevo sistema. Pero es México el que se autocompromete en sus propias reglas y en sus propios términos. Eso es un principio básico del derecho internacional. Ahora bien, ya no voy a detenerme un poco más de la Declaración Universal, ustedes ya la conocen, pero lo que sí es importante es que al principio de la Declaración Universal se empieza a construir un orden jurídico para proteger los derechos. Es decir, los estados ceden un poco de sí mismos para reconocer la protección internacional. Déjenme poner un ejemplo. Toda proporción guardada pasa así cuando uno decide construir, aceptar un contrato laboral, matrimonial o social. Cuando tú decides vivir en pareja, estás cediendo un poco de tu libertad individual en ánimo de construir un matrimonio que te permita otro tipo de cosas. Cuando tú decides establecer una relación laboral, cedes un poco de tu libertad y tu independencia en ánimo de participar en otro tipo de cosas. Porque pues en un trabajo no, literalmente, salvo que tú seas tu propia jefa o tu propio jefe, pues no te mandas solo, ¿no? Están limitados tus horarios, están limitadas tus actividades, incluso en muchas ocasiones te dicen a dónde tienes que ir y qué tienes que hacer. Tú cedes un poco, es este principio, déjenme decirlo así, del Leviatán, ¿no? Uno cede un poco de su libertad en ánimo de la construcción de algo mayor. Ese es el principio esencialmente de la protección internacional. Los países ceden un poco de su soberanía en términos de la construcción de un Estado mayor, de un sistema mayor del cual forma parte activa y directa en su propio derecho. Eso entonces nos ha llevado esencialmente a un proceso de doble vía. El primer proceso de doble vía es la ruta internacional. Y hay esencialmente en el caso de México dos grandes sistemas. Hay un sistema gubernamental y hay un sistema civil. Lo que tenemos que tener absolutamente claro, y eso es importante para algunas de las preguntas que me refieren respecto a los sistemas y las obligaciones y cómo se cumplen y cómo se atienden, son sistemas de representación de estados. Y los estados en esos lugares los representan los gobiernos, las cancillerías, las secretarías de Relaciones Exteriores, los departamentos de Relaciones Externas, Foreign Affairs le llaman algunos. Hay dos sistemas que aplican a México. El sistema de Naciones Unidas, que es conocido como el Sistema Universal. Suena un poco mamila eso del Sistema Universal, pero es así, ¿no? Como si no hubiera otra cosa, pero hoy por hoy, para nosotros, lo universal es lo que está en el planeta Tierra, ¿no? Incluye, supuestamente la universalidad viene porque aspira a que todas y todos los países estén involucrados en el sistema de Naciones Unidas. El segundo sistema es el sistema regional, que es el que está dentro de la Organización de los Estados Americanos. Aquí hay una efeméride chistosa. El sistema regional fue previo al sistema universal. La Carta de la OEA fue uno de los insumos de la Declaración Universal. La OEA se constituyó 6 meses antes de Naciones Unidas. Uno de los simientes de donde abreva Naciones Unidas es del sistema interamericano. Por eso es importante que se tenga claro. No tiene el mismo impacto, pero sí es importante que se tenga claro que uno de los simientes de la Declaración Universal fue la Carta Americana de los Derechos establecidos como fundamentos principales en la Carta de la OEA. ¿Cuál es el otro sistema? El otro sistema no es un sistema gubernamental.
El otro sistema es un sistema civil, donde la sociedad civil ha ido generando procesos de globalización de derechos humanos. Por eso ustedes donde ven internacional, ven el logotipo de Amnistía Internacional. No es la única, pero la pongo como un ejemplo de cómo hay un fenómeno global de discusión de derechos humanos. Amnistía Internacional tiene casi 8 millones de miembros en el mundo. No hay una organización civil más grande. Y tiene una expresión pues muy impresionante en términos de la acción de los justo de los que no están en los gobiernos. Pero hoy pasa con una enorme cantidad. Por ejemplo, Sara les puede platicar todo lo que se está haciendo para el control de armas, ¿no? Y toda la lucha contra justo el uso violento de las armas y la cantidad de muertos y muertas que suceden por las armas pequeñas y cortas. Ese es peor que cualquier pandemia. El uso de las armas genera más muertes que cualquier enfermedad o conflicto activo. Es una guerra pasiva. Pero así pasa con el feminismo, y así pasa con el derecho de los migrantes, y así pasa con el tema del medio ambiente, y así pasa con el fenómeno de los derechos de las niñas y niños. Hay un fenómeno de globalización de los derechos humanos. Son esas dos vías, la vía gubernamental y la vía civil, que van dialogando, a veces con conflicto, a veces en colaboración, a veces las dos cosas. Y hay un proceso nacional. Nuestro país tiene sus propias dinámicas y tiene sus propios encuentros y sus propios procesos que se van interfertilizando, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Solo quiero, para terminar esta parte, que ustedes tengan absolutamente claro quién viola los derechos humanos. Porque esto es el principio básico del derecho internacional de los derechos humanos. Solo el Estado viola los derechos. Y el Estado puede violar los derechos por dos formas. Activamente, es decir, por acción, por hacer algo, o pasivamente, por omisión, por dejar de hacer algo. El deber de proteger, por ejemplo, el deber de cuidar. A los niños y niñas se les puede violar los derechos de las dos maneras. Si el Estado es omiso en su responsabilidad de proteger, y hay niños que son víctimas de trata y no se hace nada, hay niños que mueren de hambre y no se hace nada, hay niños que mueren de enfermedades curables y no se hace nada, el Estado está violando derechos de manera pasiva. Pero es importante que se tenga entonces claro. ¿Y qué hacen los particulares? Los particulares no violan derechos. Los particulares cometen delitos o cometen faltas administrativas. Y eso tiene una serie de razones filosóficas muy profundas. Por ejemplo, si tú dices que un delincuente viola derechos humanos, lo que estás haciendo es dándole un estatus de autoridad, un estatus de agente de Estado. Si tú dices que un particular viola derechos humanos, lo que estás automáticamente es constituyéndolo como un agente de Estado. Y eso no solo no permite trabajar la responsabilidad del Estado, por ejemplo, en materia internacional, sino que confunde absolutamente quién tiene que proteger y quién tiene que castigar. Claro que dañan, claro que lesionan, claro que culturalmente tú puedes decir, hombre, un delincuente me violó mis derechos. ¿Y por qué si él viola mis derechos hay que defender los suyos? Porque él no te está violando derechos en estricto sensu, él te está cometiendo un delito, o ella te está cometiendo un delito. Y tú no puedes equiparar delitos con derechos. Me hago cargo que hay una discusión cultural, hay una discusión política de los derechos. Ahora hasta los niños le dicen a sus papás, me estás violando los derechos humanos. Y te voy a acusar y te voy a decir, y le voy a hablar a mi tío que tú estás violando mis derechos humanos. Eso pasa porque hay una dimensión no solo jurídica de los derechos humanos, tiene que haber una dimensión política, una dimensión social, una dimensión cultural. Pero en estricto senso, los papás no le violan derechos a los niños. Los papás pueden cometer delitos o faltas, pero no violan derechos. Eso tenemos que tenerlo absolutamente claro. Porque si no tenemos esa regla clara, el derecho internacional de los derechos humanos no va a aplicar. ¿Cómo va a aplicar el derecho internacional de los derechos humanos?
lo primero que va a preguntar es cuál es la responsabilidad internacional del Estado. Entonces, por eso es tan importante que se tenga claro en esta discusión que hemos dicho que si bien para efectos de nuestras discusiones, el respeto no se acaba solo en las leyes, sino que hay una discusión que va más allá, que depende de toda la sociedad. Ahí es cuando decimos tenemos que avanzar cultural y socialmente para entender que niños y niñas son sujetos de derechos y que se les tiene que tutelar y cuidar, por ejemplo, en el ámbito incluso para tomar su parecer, para que tengan el derecho a la participación, para que tengan derecho a un nombre, por ejemplo. Hay entidades de este país donde más o menos el 25% de los niños menores de 5 años no tienen acta de nacimiento. ¿De quién es responsabilidad? Si tener un nombre es un derecho, entonces es una obligación del Estado y es un derecho del niño y de la niña. Los papás pueden ayudar a ese principio, pero es obligación del Estado garantizar el derecho. Entonces, ¿a quién le toca la acción? Pues le toca al Estado generar los procesos para que donde nacen niños y niñas se facilite el registro civil. O pueden haber una diferencial, como siempre sucede, los niños en condiciones de pobreza, las niñas en condiciones de pobreza, son los que menos documentos tienen. Por ejemplo, lo que se tiene que hacer es intencionar que la pobreza no sea un factor de discriminación para que niños y niñas no tengan nombre, no tengan documento oficial, no carezcan de un registro civil, porque si carecen de un registro civil, pues ni siquiera van a estar en los programas, ni siquiera se sabe dónde están ni cómo son. Y ese es el principio básico de la política pública, saber quién es él, dónde están. ¿A quién le toca entonces? Pues le toca al Estado. Los papás pueden coadyuvar, pero no es responsabilidad primaria de los padres, es responsabilidad del Estado, porque es un derecho del niño y de la niña a tener un nombre. Y el Estado tiene que garantizar ese derecho. Claro que podemos ayudar a todos en la promoción y la defensa, por supuesto que sí. Nada más tengamos claro dónde está la discusión. Ahora, vamos a ver unas imágenes que quiero enseñarles. Permítanme un segundito. De algunos temas que ya quiero entrar en materia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es importante en términos como de la propia dinámica de los instrumentos, y con esto ya voy a empezar a hablar propiamente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como les decía, hay dos sistemas que son a los que México está adherido. El sistema que nosotros utilizamos más, el sistema al que más nos referimos, es esencialmente el que refiere a lo que pasa con la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son los dos sistemas regionales que más utilizamos. Es los mayor número de casos están ahí. ¿Cómo podemos hacer que un caso pueda llegar al sistema interamericano? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es cuáles son las herramientas que tiene el sistema interamericano. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es que el uso del sistema interamericano es un complemento de la estrategia nacional. O sea, el sistema interamericano no va a resolver en automático y per se una problemática. El sistema interamericano es una herramienta más de su caja de herramientas. Hay litigios que tienen que ver con, por ejemplo, el amparo. Hay litigios que tienen que ver, por ejemplo, en cómo utilizamos el litigio nacional. Y hay casos en que tenemos nosotros que utilizar el sistema interamericano. Hay ciertas reglas para utilizar el sistema interamericano. Hay elementos que son, voy a llamarlo, de protección, y hay elementos que son de promoción. ¿Cuáles son los elementos que utilizamos de protección? Esencialmente hay dos sistemas que utilizamos en el sistema interamericano en materia de protección. El primero se llama medidas cautelares. Es solicitar al sistema interamericano una protección para que se evite un daño irreparable o para que se evite
un daño mayor. Por ejemplo, que haya niños y niñas que no reciben medicamentos en una comunidad específica puede ser un tema específico para solicitar medidas cautelares, porque está en riesgo la vida y la integridad de la niña por no recibir vacunas. El sistema interamericano ya se ha pronunciado en muy distintas ocasiones sobre eso. Es algo que ya ha hecho. Entonces, se le tiene que pedir al sistema interamericano que proteja a determinados niños. No tiene que haber un litigio para una medida cautelar. No se tiene que ir ante ninguna instancia. ¿Qué es lo que se hace? Se mete al portal, que es, ahora voy a poner la imagen para que ustedes puedan verla rápidamente. Permítanme un segundo. Aquí está. Un segundito, por favor. Vamos a poner ahora el compartir pantalla. No, este no es. Perdónenme un segundito. Siempre los duendes tecnológicos tienen sus emociones, ¿no? Este tampoco. Permítame. No sé por qué no logró que aparezca. Ya apareció. Este es el portal de la CIDH, www.cidh.org. En realidad está dentro del portal de la OEA. Como les dije, el sistema interamericano es el sistema que está dentro de la Organización de Estados Americanos. Acá van a tener ustedes todas las instrumentales que van a necesitar. Si se fijan abajo el logotipo que dice la OEA, ¿no? Dice acerca de la CIDH, casos, medidas cautelares. En esta pestaña es la que ustedes tienen que aplicar para poder solicitar una medida cautelar. No tiene que haber necesariamente un abogado, tiene que haber una representación. No, el sistema interamericano protege personas físicas, no protege personas morales, no protege empresas, no protege ejidos, no protege asociaciones civiles, protege a personas, protege a niños, protege a campesinos, protege a ejidatarios, no protege ejidos, protege ejidatarios. De manera que cuando se solicita una cautelar, lo que tienen que tener claro es que se pide para personas, en lo concretito, a Juanita, a Rodrigo, a Manuel, a lo que ustedes quieran, ¿no? Ahora, la medida cautelar tiene esencialmente ciertas reglas y lo que se tiene que utilizar esencialmente, yo les sugiero, es muy fácil pedirlo. Cuando en la exposición de los temas no son claros, lo que hace la comisión es pedirle información al Estado. Entonces, el Estado sí se va a enterar. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que estos métodos no son clandestinos. Por eso yo les decía que tomen en cuenta que es un sistema intergubernamental. ¿Qué quiere decir eso? Que los gobiernos participan y se enteran. Nada más para que ustedes lo conozcan, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el otro instrumento que funciona en materia de protección? Si ustedes ven la pantalla, van a ver abajo el logotipo de la OEA, dice acerca de la CIDH, el siguiente dice casos. La siguiente pestañita. ¿Por qué ese es importante? Porque es ya literalmente litigar una violación a los derechos humanos. ¿Qué es lo que se litiga? Algunas de las preguntas que me hicieron o que mandaron previamente tienen que ver con eso. Lo que hace la Comisión Interamericana para abrir un caso es revisar las obligaciones internacionales del Estado mexicano
Con respecto al sistema interamericano, me explico. México firma un número determinado de convenciones. El caso mexicano, somos los típicos que firmamos todo lo que nos pongan. Todo lo que le pongan. El Opportunity Picture no hay presidente que le deje pasar. La bronca viene cuando toca cumplir. Cuando tienen que cumplir, ahí medio se hacen agruras. Pero México es de los pocos países que ha firmado todo. Eso es una cosa buena. El problema no es cumplir. Firmar. El problema es cumplir. Ahora, ¿cuáles son los criterios para presentar un caso? Los criterios, eso está un poco en el reglamento. Hay varios criterios como administrativos básicos. Primero, tiene que hacerse un litigio a nivel nacional. No puedes irte directamente a un caso al sistema interamericano. Segundo, tiene que haberse agotado en los recursos internos. Tiene que haber una resolución en definitiva. Y tercero, por mencionar lo más importantes, no puede haber pasado más de 6 meses de la última resolución. ¿Eso por qué pasa así? Porque la CIDH no quiere sustituir a los sistemas nacionales. No puede. No puede. Entonces, la regla de juego es acudes primero al sistema de tu país y si no encuentras justicia, apelas a la comisión en función de una convención interamericana que México haya violado. Esa es la regla de los casos. Varios de ustedes me preguntan cómo se puede hacer para que una organización de la sociedad civil adopte un caso. Eso es esencialmente lo que se llama litigio estratégico. Y lo que se tiene que hacer es ir construyendo relaciones de confianza con los actores con los que ustedes trabajan. Si ustedes llegan, pues bajo el principio de Juan Camaney, ¿no? Y le dicen a una organización, oye, ¿por qué no presentas un caso? Pues probablemente se les van a quedar viendo con cara de ¿y tú quién eres y qué quieres? ¿No? Nosotros generalmente en la vida particular, la vida privada, hacemos uso de esos dos códigos. ¿Quién eres y de dónde vienes? No de buenas a primeras, invitamos a alguien a nuestra casa o al comedor, menos a la recámara, ¿no? Aplicamos esos mismos códigos. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué quieres? ¿Por qué y para qué? Eso pasa con la relación con la sociedad civil. Por supuesto que hay unas especializadas en el sistema interamericano, pero lo que yo les sugiero es que en su trabajo cotidiano vayan ubicando quiénes son las organizaciones de defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y puedan entonces ustedes ir ubicando en el portafolio de trabajo y en la caja de herramientas quiénes tutelan derechos humanos. Puede haber organizaciones que no estén especializadas en niñez, pero que sí trabajen en organización en materia de derechos humanos. Hay distintas entidades con las que ustedes pueden hablar. Hay una red muy amplia que les sugiero que lo tengan en el radar. Se llama la red de los derechos, todos los derechos para todas y todos. Red Todos los derechos para todas y todos. Es una red que tiene a cerca de 60 organizaciones de la sociedad civil en todo el país. Y vale mucho la pena porque ahí ustedes pueden empezar a ubicar eventualmente en su estado si hay alguna que esté cerca y que esté dispuesta. Hay algunas otras que lo que hacen es trabajan bajo el principio de un caso paradigmático. ¿Qué es el principio del caso paradigmático? Cuando me preguntan, oye, ¿cómo podemos hacer que un caso sea tomado por un organismo para ir a la Comisión Interamericana? Lo que ustedes tienen que tratar de persuadir a estas ONGs, o puede ser un abogado o abogada en lo particular, tal vez no tenga que ser un organismo civil, es que este caso es emblemático de muchos más. Este caso es la punta, déjenme decirlo así, es la punta del iceberg. Y que atendiendo este caso, ustedes están poniendo en evidencia el problema estructural. El sistema interamericano no puede
atender todo lo que les llega. Es muy limitado en ese término. Entonces, se trabaja bajo el principio de casos paradigmáticos, porque con un caso lo que busca es que se vaya atendiendo el problema estructural. Lo que ustedes tienen que tener para ubicar en el litigio internacional es el carácter paradigmático del caso. Sí, el caso de Juanita o de Pedrito o de Rodrigo es muy importante, pero ¿por qué es importante más allá de sí? Porque refleja un problema estructural. Y en la resolución de este caso, el Estado puede aprender a cómo evitar que este tipo de violaciones se repitan. Entonces, siempre piensen el caso en un enfoque estratégico y en un enfoque paradigmático. Eso les va a ayudar a colocar con mucha más posibilidad la denuncia y la posibilidad de encontrar aliados estratégicos para un caso. Hay algunas universidades que tienen clínicas, hay algunas entidades que han trabajado, hay organizaciones civiles que tienen litigio, por ejemplo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Pueden ustedes buscarlo en internet. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Pueden ustedes buscar al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Pueden ustedes buscar a Amnistía Internacional. Pueden buscar a incluso organizaciones de mujeres. Por ejemplo, en Chihuahua tienen el CEDEM, el Centro de los Derechos de las Mujeres. Pueden buscar, hay algunos centros regionales. En Chiapas está el Fray Bartolomé. Pueden buscar incluso en Oaxaca. Hay varios centros vinculados a la Iglesia Católica o ya independientes. O pueden buscar incluso algunos que tengan redes de articulación, por ejemplo, la REDIM, la Red de los Derechos de la Infancia en México, que muchas de ustedes las conocen, trabajan hoy la directora es Tania Ramírez. Tania, por supuesto, puede ofrecer una disparadora para apadrinar un caso y ayudarles a llevar el litigio. ¿Pueden ustedes llevar un caso? Sí, sí pueden. Pero no les va a gustar a sus jefes. ¿Jurídicamente lo pueden hacer? Sí lo pueden hacer. ¿Se ponen en riesgo? Sí se ponen en riesgo. Porque los jefes van a sentir que los están acusando. Y el jefe se va a preocupar de la reacción que va a tener el gobernador. Porque cuando llegue a la Cancillería y le diga, oye, ¿cómo es eso chingados que en tu disciplina hay un señor que mandó un caso a Washington, a la Comisión Interamericana? Entonces, muy probablemente se vaya a enojar con ustedes. ¿Pueden hacerlo? Sí, pueden hacerlo. Pero eventualmente los ponga ustedes en riesgo laboral. Necesitarían tener un jefe con una altura así de miras para entender el interés superior del niño y que está súper comprometido y que lo que le importa es que el caso avance y por eso acude al sistema interamericano. Hay quien dice, no, es que no pueden poner una denuncia. No, sí se puede. Hay comisiones que han acudido al sistema y hay entidades públicas que han acudido al sistema. De que se puede, se puede. No hay impedimento alguno. Lo único que les hago saber es que pueden ustedes tener una represalia, una retaliación. ¿Es indebida la represalia? Sí. ¿Es ilegal? Sí. ¿Pasa? También. Solo se los digo pues para que usted le mida, ¿no? Entonces, generalmente, ¿qué es lo que se hace? Se provee la información, se provee la confianza, se provee la confianza con las víctimas y ustedes funcionan de puente para que alguien asuma el caso. Esos son los instrumentos que están en materia de defensa. ¿Cómo llega un caso a la corte? El caso llega a la corte si la Comisión Interamericana lo manda a la corte. La única puerta que existe para mandar casos a la corte es a través de la Comisión Interamericana. Ahora, eso toma mucho tiempo. Que un caso llegue a la corte puede durar 5, 7, 8, 10 años. Y uno diría, hombre, pero es muy lento. Sí, es muy lento. ¿Y por qué es muy lento?
Pues porque en esencia los Estados miembros de la OEA hacen exactamente lo mismo que hacía López Portillo o que hacen los gobiernos. Una vez le contesta a López Portillo a un periodista, ¿no?, que le hacía algunas preguntas y el López Portillo contestó: yo no pago para que me peguen. Así pasa con el sistema interamericano. El sistema interamericano depende de las cuotas de los países. Me preguntaban eso. El presupuesto de la OEA es más o menos un presupuesto más o menos como de 75 millones de dólares al año. De esos 75 millones de dólares al año, Estados Unidos pone la mitad y el resto de países pone la otra mitad. Un poco en función del tamaño y la importancia. México pone más o menos como 3 millones y medio de dólares. 3 millones y medio de dólares son más o menos como 70 millones de pesos para toda la OEA. De ahí, la Comisión Interamericana recibe de esos 75 millones el 6%. Y la Corte Interamericana recibe el 3%. La Comisión tiene en números redondos un presupuesto más o menos entre 10 y 12 millones de dólares al año. Eso más o menos fluctúa en función de apoyos específicos que puede recibir o no la comisión. Eso lo que les da es más o menos un presupuesto de 200 millones de pesos al año. Déjenme darles un comparativo. Como mencionaba Ismael, yo fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Fui de 2001 al 2008. La comisión del DF, cuando yo la dejé, tenía un presupuesto de 525 millones de dólares. Perdón, 525 millones de pesos. 525 millones de pesos, o sea, más del doble. La CNDH de México tendría como 5 veces lo de la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana ahorita debe tener más o menos como 110 empleados. Yo dejé la CDHDF con 500 empleados. Entonces, ¿qué es lo que hacen los estados? Les dan poco dinero para que esté chiquita y no pueda hacer un trabajo rápido. Es un poco lo que pasa a los CEPINAS. No les dan mucho dinero porque tampoco les interesa mucho. Es lo que pasa en otros ámbitos. Lo mismo que pasa a nivel nacional, pasa a nivel internacional. La Corte todavía tiene menos dinero. La Corte tiene más o menos la mitad de lo que tiene la Comisión. ¿Y eso qué provoca? Provoca que no sean órganos permanentes. La Comisión tiene 7 comisionados que viven en sus países y se reúnen 5 o 7 o 10 semanas al año según haya dinero. 5 o 7 o 10 semanas al año. Y esas son las veces en que las comisiones pueden resolver los casos, las medidas cautelares. Hoy en la distancia ayuda a resolver muchas cosas. Pero no es una comisión permanente, no es una corte permanente. Por ejemplo, la Corte Europea sí es una corte permanente, está en Estrasburgo. Los jueces se mudan a Estrasburgo. La Corte Penal Internacional que está en La Haya es una corte permanente. Los jueces se mudan y viven ahí, trabajan de eso y viven de eso. Los jueces del sistema interamericano no. Es un complemento, es un estipendio. Los comisionados tampoco. ¿Por qué no cambia? Pues porque los países no quieren que cambie. Porque no quieren que el sistema interamericano tenga más dientes y tenga más músculo, esencialmente. ¿Por qué no tienen las procuradurías para la protección de niños y niñas más personal? Pues porque no les importa a los gobernadores o a los gobiernos. Es exactamente lo mismo. Entonces, lo que les pido, ¿para qué les doy esta explicación? Para que tengan claridad de que son cosas que no avanzan rápido en materia de casos. Las medidas cautelares sí pueden avanzar rápido. ¿Para qué otra cosa les sirve el sistema? Para promoción. ¿Cuáles son las cosas que les puede servir para promoción? Esencialmente 3 cosas. Audiencias, comunicados de prensa e informes.
Las audiencias son espacios donde la comisión se reúne a escuchar un tema. Y eso funciona como una caja de resonancia. Varios de ustedes me preguntaron sobre las audiencias. En la propia página de la Comisión Interamericana se anuncian cuándo son las audiencias y les van diciendo con antelación, con anticipación, cuándo es que van a salir las audiencias y de qué, cuándo a cuándo y cómo hacerle y cuándo hacerle. Y entonces es muy importante que ustedes periódicamente se metan a las audiencias y puedan entonces revisar si ustedes quieren solicitar una audiencia. ¿Sí pueden ustedes pedir una audiencia? Sí, sí pueden pedir ustedes una audiencia. Y de hecho, es muy útil que lo pidan. Les puede ayudar muchísimo. Aquí en la página de CIDH hay una parte específica que dice audiencias. Ustedes lo pueden ver. Y por ejemplo dice, en 2022 la próxima sesión es el periodo de sesiones 184. Es del 13 al 24 de junio del 2022. Y vienen luego dos ligas. La página web, donde ustedes pueden ver las audiencias. Y luego dice, cuando el comunicado de prensa que anuncia el periodo de sesiones. Y si se fijan un letrero abajo, dice, el sistema para solicitar audiencias y reuniones de trabajo cerró el 20 de abril. Eso ya cerró. Pero les sugiero que monitoreen los temas porque puede haber algo que valga la pena escuchar cuando son de México o de otro país. Cuando venga el 184 periodo de sesiones del 13 al 24 de junio, cerca a esas fechas, la comisión va a sacar el calendario de sesiones. ¿A quién le dio sesiones? ¿A quién le dio audiencia? Y ahí puede haber temas de niñez que sean muy de su interés, por ejemplo, para discutir los últimos temas que están en el continente. Generalmente hay dos tipos de asuntos que llegan a las audiencias. Los nuevos temas o los temas más críticos. Que si quieren hablar sobre reclutamiento de niñas y niños por el crimen organizado. Que si quieren hablar sobre la pandemia y cómo afecta a los derechos de las niñas y los niños. Que el Internet y la falta de acceso a la tecnología como afectación a los derechos de los niños. O distintos temas. Por eso es interesante. Tengo entendido incluso que ustedes ya revisaron, les dieron en el diplomado, las ligas para ver algunas de las audiencias, lo cual es bastante bueno. Si ustedes ponen particular énfasis en la pantalla que está compartida, van a ver abajo el periodo 185. Es del 24 de octubre al 4 de noviembre. Está por salir la convocatoria. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren dar a conocer una situación, ¿qué es lo recomendable? Varias preguntas tienen que ver con las audiencias. Mientras más entidades pidan una audiencia, más en serio los van a tomar. Si lo pide el CIPINA del estado XYZ, pero si lo pide el CIPINA, lo pide la universidad tal, lo pide la organización tal, lo pide, o sea, incluso personas, 10, 15, 20, ahora sí que mientras más mejor, los van a tomar con más seriedad. Hoy están haciendo audiencias virtuales, dentro de pronto van a ser presenciales, pueden ser en Washington o pueden ser donde se reúna la comisión. Si un país invita a la comisión, se le invita a Panamá, se le invita a Chile, se le invita a Jamaica, las audiencias son en los países. Ahora bien, una audiencia dura 1 hora. Entonces hay que ser súper estratégicos. Si alguna de ustedes tiene intención o pretensión de presentar una audiencia, con mucho gusto yo les puedo ayudar. Busquen a la doctora Pastor y la doctora Pastor tiene los medios y la forma para hacérmelo saber y yo con mucho gusto les puedo orientar, pero les sugiero que vean bien cómo son las audiencias, ¿no? Eso vale mucho la pena. ¿Cuál es el otro instrumento, los otros dos instrumentos
y con esto ya me voy a aproximar al terminado del sistema interamericano, para ya muy rápidamente, a vuelo de pájaro, ver lo que responde el sistema de Naciones Unidas. Los otros dos es un instrumento que utiliza mucho la CIDH y que tiene, por increíble que parezca, mucho jale en el caso de los estados, que son los boletines de prensa. A los estados les preocupa mucho lo que pueda decir la comisión de sí mismos. Aquí les puse la parte de la página que se refiere a comunicados de prensa. Y van sacando en orden cronológico en la página lo que la comisión dice. Por ejemplo, el comunicado 102 es que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena la persistencia de asesinatos en periodistas en México. Este es un comunicado particular sobre México. El que sigue es cómo se mandó un caso a Venezuela. El que sigue es también de la Relatoría Especial, avisa la RELE una visita a Perú. Si ustedes tienen un caso, una problemática, por ejemplo, el tema de la violencia contra niños y niñas, los feminicidios en contra de niñas, el reclutamiento de niños y niñas, y no quieren esperarse 7 años para que se resuelva el caso, pero quieren que la agenda pública salga, ustedes le pueden enviar información a la comisión y le piden a la comisión que se pronuncie sobre el tema. Y eso lo pueden hacer ustedes en su calidad de personas, lo pueden hacer como CIPINA, o lo pueden hacer con organizaciones de la sociedad civil, o lo pueden hacer con el Programa de Derechos Humanos de la UNAM, o lo pueden hacer con DIA, lo pueden hacer con quien usted quiera, ¿no? Es decir, es llamar la atención de la CIDH y ponerle los ojos en el punto para decirle, mira qué está pasando aquí, pronúnciate sobre esto porque es bien delicado. A veces eso funciona mucho para hacer público temas significativos. Puede ser temas trágicos, pero también puede ser temas interesantes. Que un gobierno aprobó un programa que no tiene precedente, entonces decirle, oye, mira, estamos haciéndote caso a tus estándares, fíjate qué interesante cosa estamos haciendo. El estado de XYZ ha implementado todos tus sistemas y estándares interamericanos como buena práctica. Fíjate, eso puede ser un motivo de que la comisión diga, celebra la aplicación de los estándares de niñez en el estado XYZ. Eso también funciona como palomita, no solo como tache. Y entonces probablemente su jefa y el gobernador van a estar felices de que un organismo internacional reconozca las buenas prácticas. Entonces funciona para las dos cosas. Funciona para reconocer buenas prácticas y funciona para reconocer riesgos. Ese es entonces un instrumento muy importante. Voy al tercero y último, que vale mucho la pena que ustedes conozcan. Es justo el tema de los informes. Los informes son como la producción del último estándar interamericano que vale mucho la pena referir. Acá ustedes pueden ver algunos de los últimos informes que la comisión ha producido. Por ejemplo, derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales, Declaración de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, Guía de Buenas Prácticas y Orientaciones Básicas para la Implementación de Decisiones de la Comisión Interamericana, o, por ejemplo, Protección de las Personas haitianas en Situación de Movilidad Humana. Pero hay muchos más. ¿Por qué son importantes? Porque ahí ustedes van a tener los últimos estándares. Lo último que ha dicho la comisión. Entonces, tienen que meter a donde vienen los informes para ver qué hay de niñez que les pueda ser de utilidad en su trabajo. ¿Cuáles son los dos tipos de informes que la Comisión Interamericana produce? La Comisión Interamericana produce dos tipos de informes. Produce lo que se conoce como informes temáticos, es decir, un tema
o una población en particular. Y va a relacionarse, por ejemplo, lo que les estoy poniendo aquí en pantalla. Este es un informe temático. Es la situación de movilidad y la solidaridad interamericana con las personas haitianas. Está reflejado la gente de Haití que viaja, pero es más allá de un país, es un tema. Entonces, hay informes que se le conocen como informes temáticos. Describen una problemática en general. O, por ejemplo, poblaciones, infancia, juventud, crimen organizado, tecnología, sistemas, por ejemplo, hay toda una serie de pensamientos del sistema interamericano para evitar la institucionalización de niñas y niños. ¿Cómo podemos desarrollar modelos de adopción para que la institucionalización sea el último recurso? Lo que tienen que hacer es meterse ahí. ¿Cuáles son el otro tipo de informes? Se conoce como informes de país. Es decir, la comisión visita un país y hace un informe y entonces da a conocer qué es lo que le parece lo más importante. Cuesta mucho hacer un informe de país. En toda la historia que tiene México en la Comisión Interamericana, pues lo que vemos es que hay 2 informes sobre México. El último informe fue este de Colombia. La comisión estuvo en Colombia y hace las observaciones y las recomendaciones de su visita de trabajo. Pero eso es interesante. El último informe, que es de México, es del año 2015. Pero son los últimos estándares. Hacer una convención cuesta mucho, 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 mucho. ¿Cómo se va actualizando las convenciones? Por los informes. Es la vía en que los estándares se van moviendo. Es la vía en que se pueden utilizar. ¿Qué es lo que tienen entonces ustedes que hacer? Cuando quieran referirse a los estándares interamericanos y quieran utilizar como el mejor instrumento, lo que ustedes tienen que hacer es buscar el informe temático o los informes en la materia. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es que ustedes pueden hacer eso? Métanse a la página de la comisión y van a ver hasta arriba, en la página de la comisión, donde está el logotipo que dice CIDH, abajito está lo que dice informes. Ahí están los informes que les pueden servir a ustedes. Primera pista, informes. Aquí van a tener informes temáticos, que son los últimos estándares, e informes de país. Segunda pista, váyanse donde está el logotipo de Facebook, aquí en la página. Está el logotipo, dice el de Facebook y el de Twitter, ¿no? Abajito el de Facebook hay una pestaña que dice relatorías. Busquen la relatoría para niños, niñas y adolescentes. Ahí tienen una gran posibilidad de alianza. Porque ustedes pueden comunicarse con la persona que hace la relatoría, que es un comisionado. Lo pueden invitar para que den conferencias. Les pueden pedir que den talleres. Les pueden pedir que vengan a instrumentar con la policía, con el IF, con seguridad pública, con educación, capacitar cómo se cumple el sistema interamericano. Pueden ustedes pedirle a una ONG que invite al relator para que le pague el viaje. Y ustedes ponen la mesa. No, el CIPINA pues no tiene dinero para invitar, pues no, generalmente están en la quinta chilla. Bueno, entonces hablen con una organización que lo traiga. Díganle a Redim, díganle a Save the Children, díganle a UNICEF, díganle a los ricos del estado, hablen con Hacienda, ¿no? Oye, Hacienda, pues invítalo, mira que es muy bueno, va a tener una conferencia con el gobernador. Entonces, hagan como en el judo, la fuerza de otros en su beneficio. Utilicen la capacidad de, o
Pónganse de acuerdo. Oye, ¿qué tal si viene a México y da una conferencia en México y luego viene a mi estado y da una conferencia en mi estado y entre 3 y 4 pagamos el boleto de avión y nos sale más barato? Ah, pues órale. Da una conferencia a la universidad, da una conferencia conmigo, da una conferencia con gobierno. Ah, pues el gobierno generalmente tiene más dinero que las áreas de niñez. Entonces, entre varios pueden pagar, ¿no? Es decir, este tema les puede a ustedes ayudar a empujar la promoción, porque a veces necesitamos que se entienda. Esto mismo que les acabo de explicar aplica para el Sistema de Naciones Unidas. El Sistema de Naciones Unidas tiene un área especializada para niñez que es UNICEF. Y el Sistema de Naciones Unidas tiene una oficina muy grande en México de UNICEF. A diferencia de la Comisión Interamericana, que solo tiene oficina en Washington, UNICEF sí tiene oficina en México. Tiene programas, tiene oficiales, tiene presupuesto. Entonces yo les sugiero que para cualquier programa inviten a la gente de UNICEF. Una parte del mandato de la gente de UNICEF es trabajar con los gobiernos estatales. Hay otras 2 instancias en materia de Naciones Unidas que les son importantes. La primera es lo que se conoce como los instrumentos convencionales. ¿Qué quiere decir un instrumento convencional? Es la instancia que se encarga de cumplir una convención. Hay una convención de los derechos del niño. Entonces, hay un comité de los derechos del niño. Entonces, el comité de los derechos del niño lo que hace es revisiones periódicas de cada país que ha firmado la convención. Ese comité es el último estándar de Naciones Unidas en la materia. Vale mucho la pena ver. Entonces, los instrumentos convencionales son los que sirven una convención. Y hay otra serie de instrumentos que son los relatores. Naciones Unidas tiene más de 60 relatores. Y ustedes pueden hacer uso de ese sistema de relatorías. Por ejemplo, con los migrantes y los niños migrantes. Por ejemplo, con conflictos y los niños utilizados en conflictos. En educación, en derechos humanos. Es decir, lo que ustedes pueden hacer es meter el enfoque de niñez en cada uno de los relatorios. Hay una oficina en México que se conoce como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. La alta comisionada es Michelle Bachelet. Ella es como la representante del secretario general de Naciones Unidas y tiene una oficina en México. Esa oficina en México lo que hace es facilitar la relación del país con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos. Eso les va a ayudar muchísimo para poder pedir ayuda en todo lo que se refiere al sistema de relatores. Esta es la página de ONU-DH. Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado de México. Entonces, lo único que tienen que poner es ponerle en Google ONU-DH México. Es lo único que tienen que hacer. ONU-DH México. Esta es la página. Y aquí van a tener más o menos lo mismo que tienen en el sistema interamericano. Van a ver quiénes son, van a ver quién está, las últimas provocaciones, por ejemplo, publicaciones. Esto fue sobre desapariciones forzadas, la sala de prensa, multimedia, las publicaciones, los informes, las contrapartes.
Aquí viene todo lo que ustedes necesitan saber. Aquí fue el informe sobre desapariciones forzadas. Entonces, ¿qué es lo que les quiero ubicar? Para efectos del sistema interamericano, el portal de la CIDH es de gran utilidad. Ahí vienen todas las herramientas. Si alguien tiene interés en particular de algún asunto específico, busca a la doctora Pastor. Esta puerta, la puerta de ONU-DH, es esencialmente la que más les va a servir. Y termino. Algunos de ustedes me preguntaban por qué Estados Unidos no se adhiere. Pues no se adhiere por mendigos, para decirlo por culés. Lo puedo decir de otra manera más contundente, como por ejemplo ojetes, ¿no? Es decir, en realidad los gringos ven el mundo al revés, ¿verdad? O sea, lo que ellos creen es que todo el mundo tiene que alinearse a lo que ellos creen. Y es un tema de mucha tensión. Una de las bases del derecho internacional humanitario es el multilateralismo. El multilateralismo es donde todos los países valen igual. Y eso a las grandes potencias no les gusta. Por ejemplo, en la OEA hay 34 Estados miembros. El Caribe tiene 14. Entonces, el Caribe no decide nada, pero nada se decide sin el Caribe. Hay islas del Caribe que su población cabe 2 veces en el Estadio Azteca. Y no estoy tomando en cuenta el estacionamiento, ¿no? Entonces, imagínense a los gringos qué pinches alegría les da que Saint Kitts and Nevis tiene el mismo voto de un país que tiene 120 millones, 320 millones de personas, ¿no? Pero en el multilateralismo es el espacio de los estándares internacionales y de la dignidad de los pequeños. En el bilateralismo, en el 1 a 1, el grandote siempre gana. O sea, platíquenle a los mexicanos cómo le va con los gringos. Platíquenle a los guatemaltecos cómo le va con los mexicanos. Platíquenle a los paraguayos cómo le va con los brasileños. Platíquenle a Andorra cómo le va con Francia y España. O sea, en la relación 1 a 1 siempre ganan los grandes. El multilateralismo es un principio del derecho internacional, que es la base del derecho internacional de derechos humanos, para construir estándares. ¿Que no es justo? Claro que no es justo. ¿Que no es bueno? No es bueno. Pero no porque los ciudadanos de Estados Unidos están más desprotegidos, nosotros vamos a estar más desprotegidos. Hay quien dice, es que no es justo porque Estados Unidos no cumple y nosotros sí. Bueno, eso es tanto como decir, vamos a ejercer nuestra soberanía en función de cómo la ejerce Estados Unidos. Es que si ellos no cumplen, ¿por qué nosotros sí? Porque aquí se trata de garantizar derechos de las y los mexicanos. ¿Quién tiene que garantizar los derechos? ¿Los gringos o el Estado mexicano? Por supuesto que incomoda, por supuesto que indigna, por supuesto que enfurece. Y además luego salen a querer dar clases de ética, ¿no? De qué pasa con los derechos humanos y hacen sus pinches informes. Cuando tienen pena de muerte, cuando tienen más de 70,000 niños en prisión con adultos, cuando tienen Guantánamo y cuando tienen toda la cosa en agresión contra la población negra. O sea, ¿qué pinches clases me quieren ustedes venir a dar, no? Pero eso nada más hay que tener claridad, porque no hay país en el mundo que pueda venir a dar clases de derechos humanos. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Pues que cada país se tiene que ver a sí mismo. Cada país tiene que revisarse a sí mismo. Yo creo que yo ya me extendí mucho. Creo que ya hablé mucho. Creo que estuvo muy largo. Ustedes discúlpenme porque estuvo largo el choro. Pero vamos a dejar un tiempito, si les parece, para preguntas y respuestas. Si les parece, no sé, bueno, ya estoy yo ahí metiendo mi cuchara, pero que me diga la doctora Pastor, ¿qué hacemos? Si hacemos rondas de 3 o ahí muere, o qué quieren que hagamos. Bueno, en primer lugar, te queremos agradecer muchísimo, Emilio. Estuvo muy
interesante el planteamiento a partir de las inquietudes. Me parece que las preguntas sí merecían que habláramos de la progresividad, de que nos explicaras el tema de la progresividad. Creo que cierras con eso también, hablándonos de cómo los informes van generando los estándares, y entonces es un proceso que nunca se acaba, ¿verdad? O sea, sí teníamos que entender que no es que ya los derechos estén reconocidos y por tanto inmediatamente los estados tengan que cumplirlos en lo absoluto. Si nosotros revisamos, por ejemplo, los informes del Comité de los Derechos del Niño, exactamente ahí vamos a poder ver, se esperaría que los estados cada vez fueran garantizando mejor los derechos, ¿verdad? Queda claro que hay muchos derechos que no se están garantizando y mucho menos antes de este compromiso también tan importante que señalas de soberanía, desde la soberanía, que implica firmar o adherirse a las convenciones o a estos organismos internacionales. Entonces, bueno, eso a mí me pareció riquísimo, importantísimo. También que nos mencionaras sobre los organismos civiles de derechos humanos, internacionales y nacionales, como aliados fundamentales. Me parece muy importante que hayas planteado que todo esto son herramientas que precisamente le dan sentido a ponerlo en este diplomado, y sobre todo que nos explicaras cómo podemos usar estas herramientas, que definitivamente esto sí no venía en los contenidos porque hubiera requerido muchísima mayor extensión. Y pues fabuloso que nos hagas ver que cómo la Comisión Interamericana, que es el organismo más cercano que tenemos, ¿verdad?, puede servirnos para la protección a través de las medidas cautelares y para los casos estratégicos que tendríamos que considerar si tuviéramos el interés de presentar casos, y también la riqueza de la promoción, ¿verdad? Con las audiencias, con los comunicados de prensa y con los informes. Estamos muy, muy agradecidos. No sé, yo dejaría, vamos a revisar muy rápidamente el chat. No sé, Ismael, si quisieras hacer algún comentario en lo que veo. Muchas gracias, Raquel. La verdad es que una plática sumamente interesante sobre el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y desde luego el Sistema Interamericano, y cómo para acudir a estas instancias internacionales aplicando el principio de complementariedad es que necesariamente se tienen que agotar los recursos internos para acudir a alguna de estas instancias interamericanas. No cabe la menor duda de que los informes tanto temáticos como los informes de país son verdaderos instrumentos que nos pueden ayudar en la protección de derechos humanos, con una situación que yo he venido sosteniendo ya y que de alguna forma lo he escuchado en la exposición, que son no solamente estándares, sí son estándares internacionales, pero me parece que debe de haber ahí la obligación de los estados nacionales de poder dar cumplimiento a lo que se establece precisamente en los informes temáticos y en los informes de país. Desde luego, una de las funciones más importantes que se desarrollan en la materia y particularmente en materia de niñez son los órganos de tratado, sin duda alguna. Los instrumentos internacionales, tanto del sistema universal como del sistema interamericano, contemplan lo que se ha denominado órganos de tratado, que se encargan de la vigilancia en el cumplimiento precisamente de las disposiciones que contiene dicho instrumento internacional, particularmente, desde luego, en materia de derechos humanos. Y ahí los informes, las observaciones y las recomendaciones que realizan a los estados nacionales son, desde luego, de vital importancia. De tal suerte de que esta panorámica general, que en un apretado tiempo, porque a pesar de que es
Emilio se llevó 1 hora y media aproximadamente, pues realmente es un tiempo relativamente corto para poder abarcar estos dos grandes sistemas y sobre todo los puntos específicos a los cuales se refirió, que no cabe la menor duda que nos dan elementos importantes para eventualmente poder saber qué hacer frente a un caso en particular. Realmente felicito a nuestro expositor, los felicito a ustedes, Raquel, felicito desde luego a las y los estudiantes por contar con expositores de esta talla. Muchísimas gracias y nuevamente reiterarle a Emilio su extraordinaria disposición. Sí, muchísimas gracias. Muy rápidamente leo lo del chat porque hay tal vez 2 preguntas que ya serían para cerrar. Nos dicen que pues hubiera sido bueno tener esto claro hace algunos años. ¿Cómo decide la CID cuáles audiencias son públicas o privadas? Muy interesante, excelente. Muchas felicidades desde Durango, mucho agradecimiento. Dicen, en este diplomado vi lo expuesto respecto a feminicidios en Ciudad Juárez frente a la CID, más allá de los informes de fondo que ahora entiendo porque no los hay. ¿Hay algún mecanismo al Estado mexicano que apoye el que trabajen a favor de seguir protocolos, cumplir con su deber, etcétera? Y una vez que la Corte emite su sentencia o fallo, ¿qué pasa si el Estado no cumple con lo ahí estipulado? Nada más. Y allí lo vamos a dejar. Muy bien. A ver, les comento. El otorgamiento de una audiencia es un proceso muy complejo. Más o menos se otorga una entre cada 20 y 30 audiencias solicitadas. No es constante, es muy fluctuante. Y como los comisionados no están todo el tiempo, entonces son momentos muy estrechos. Incluso a veces la comisión no tiene ni presupuesto para pagar los hoteles, porque van los comisionados, entonces hay que pagar el hotel, la comida, o sea, hasta eso afecta lo que yo les decía de la precariedad. Yo a veces les decía cuando yo estaba en la comisión, que la comisión parecía una ONG cubana en La Habana, ¿no? Porque era como un portaaviones a remo, muy poderoso pero lento, ¿no? Entonces, cuando a un país le otorgan muchas audiencias, son 4 o 3. Eso ya son muchísimas audiencias. Y en un periodo que un país tenga 3 audiencias es muchísimo. Casi todas las audiencias son públicas. Casi todas las audiencias son públicas. Las únicas privadas son las que tienen que ver con casos o donde hay riesgo para las personas. Pero casi todas las audiencias son públicas, se pueden ver por internet. Y el Estado conoce cuando hay una audiencia. Participa la parte peticionaria, tiene 20 minutos. En 20 minutos tiene que decir la historia, incluyendo lo que le pide la comisión. El Estado tiene 20 minutos para responder y la comisión tiene 20 minutos para preguntar. Duran casi siempre 1 hora una audiencia. Entonces, hay que ser súper estratégicos, súper estratégicos. O sea, no es de echar chorros. No es agarrar a cubetazos, si no es con resortera, ¿no? Es así, precisión. Y que te consigas una audiencia, la verdad es un logro. Cuesta mucho trabajo. Y a veces me da la sensación que las organizaciones no aprovechan bien las audiencias. Pero vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Luego, esto es de las audiencias. Luego el tema de, a ver, miren, con las sentencias de la Corte Interamericana pasa un poco lo que con las sentencias en México. La Corte Interamericana hace audiencias de seguimiento y los peticionarios, por supuesto, presionan al Estado para que cumpla la sentencia. No hay así un mecanismo de coerción, ¿no? En el caso de México, si un funcionario no cumple una sentencia, puede ser hasta destituido.
La Corte Interamericana no tiene ese sistema, ¿no? Es un sistema de presión, es un sistema de corresponsabilidad. Déjenme decirlo, es como dicen en Estados Unidos, el shame on you, de vergüenza, de exhibición pública. Y lo que hacen es las organizaciones y las víctimas es hacer una presión política, ética y mediática. Y eso en ocasiones es lo que más le importa a los políticos. Lo que les importa no es tanto que se cumpla, sino que no los exhiban. Y esa parte es esencialmente el gran instrumento para empujar. Es difícil, sí, es complicado, sí, pero infelizmente no hay un mecanismo que obligue, más allá del principio de obligatoriedad que existe en el derecho. La Cancillería Mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su página tiene una sección para el seguimiento de las recomendaciones internacionales. Ahí lo pueden ustedes buscar. Quien tenga también interés puede meterse al Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM. El Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM tiene un observatorio que va dando seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. Y también, en el caso de la Corte, ustedes pueden meterse a la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí pueden ir viendo cómo avanzan. Hay, como les dije, 2 etapas, la etapa en la comisión y la etapa en la Corte. La comisión, como bien se menciona por Ana María, tiene que ver hasta con los informes de fondo. Un informe de fondo de la CIDH equivale a algo así como una recomendación de la CNDH, por ejemplo. Y ya luego se manda a la Corte y ahí empieza otra vez el litigio que se tiene que tomar en cuenta. Sí es muy importante que ustedes tomen en cuenta que el Estado mexicano es uno de los más denunciados. Cuando yo me fui a la Comisión Interamericana en el 16, México representaba el 35% de los casos, del total de casos que llegaban. De 34 países, México era el 35%. ¿Por qué pasa eso? Pues porque en México no se está resolviendo. Ahora está peor. Yo estimo que ese porcentaje no ha bajado. Como les dije, hay una de las preguntas que hacen previamente. La Corte avance como con casos paradigmáticos. En números redondos van cerca de 250 sentencias de la Corte. 250 sentencias. Estamos hablando de el 79 para acá. Van como 40 años. De esos, México lleva en números redondos, todo estoy diciendo números redondos, lleva como 10. Ya llegó, pero México se incorpora tardíamente al sistema. México reconoce a la Corte hasta fines de los 90, hasta el 98. Nosotros llegamos tarde. Por eso hay pocos casos de México. Pero ya llegó el momento en que haya más casos de México. Y va a haber más casos, tengan la seguridad, ¿no? ¿De qué depende? Pues que la comisión vea que es un caso paradigmático y que ayude para construir el sistema, la jurisprudencia interamericana que se le llama. Me pregunta Margarita sobre mi experiencia. Miren, el Estado mexicano es muy amable mientras no se le toque, ¿no? Ya cuando el Estado mexicano se ve señalado, cambia radicalmente su actitud. La primera parte en la que yo estuve éramos muy amigos y nos llevábamos de piquete y de ombligo y éramos grandes cuates, ¿no? ¿Qué cambió? Pues pasó ni más ni menos un caso que se llama Ayotzinapa. Entonces ya podrán imaginarse cómo se pusieron, ¿no? Al principio éramos muy miguis y nos fueron a ver y nos pidieron que llegara el grupo de expertos para el sistema. Y luego ya no sabían cómo correr a los expertos, ¿no? Les quitaban el dinero, los amenazaban, los periodicazos. A mí mismo me hicieron una serie de difamaciones, me inventaron denuncias, me acusaban como agente en contra del Estado. Fue complicado, ¿no? Fue complicado pues porque había un caso dramático que llegó
a nivel internacional, que es el caso de Ayotzinapa. Y pues todavía seguimos pendientes de la justicia en ese caso, ¿eh? Entonces, pues ahí ya no fuimos muy miguis, ya no me quisieron tanto. Pero bueno, la verdad es que no está uno para tener enemigos en los derechos humanos, pero tampoco está uno para asegurar la autoestima, ¿no? Está uno para hacer un trabajo, está uno para defender, está uno para promover, como muchos de ustedes en su trabajo. No solo están porque les paguen, sino porque ustedes ven en niños y niñas una causa y porque ven una forma de realizarse y de construir las cosas en las que creen y ayudar a que haya niñas y niños en mejor situación y que se les pueda dar un mejor servicio y que no obliguen a las niñas a casarse a temprana edad y que no las golpeen y que no abusen de ellas y que no las vendan y que no se puede educar a niños y niñas sin golpes. Una parte muy importante de lo que ustedes hacen, pues no hay dinero que les alcance. No hay dinero que les alcance. Más o menos pasa lo mismo en materia de derechos humanos. Es más o menos lo mismo. Y es un problema que el Estado mexicano cumpla las recomendaciones, sí es un problema. En general, cuando es materia de derecho internacional, no solo México, sino los países en su conjunto, son buenos para pagar los daños, pero son malos para la justicia. Cuando hay una reparación monetaria, una reparación de hacer una clínica, hacer un monumento, algo así lo hacen. Pero les cuesta mucho trabajo avanzar en la justicia. Yo hace muchos años le aprendí a un priista, esos que tienen una cultura política de dinosaurio, ¿no? Me decía, mira, Emilio, lo que se resuelve con dinero sale barato. Eso todo el tiempo lo hacen los gobiernos. Lo que se resuelve con dinero sale barato. Porque hay cosas que no se van a resolver con dinero. Regrésale a un niño, la mamá que perdió por mal tratamiento de COVID. Regrésale a una mamá, una chiquita de 7 años que murió de feminicidio. No hay dinero que alcance. Por eso a veces el tema de la justicia es tan delicado y por eso a veces nos cuesta tanto trabajo. Algunos de ustedes me preguntan, oye, ¿cómo hacemos para garantizar los derechos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues es un tema de insistir, de insistir, de insistir y de insistir. ¿A quién le toca presionar para que la comisión dé seguimiento? Le toca a la sociedad civil o a quien pigue. No esperen ustedes que la comisión le dé seguimiento porque no tiene capacidad. Algunas de sus preguntas me decían, oye, ¿y cómo se da el seguimiento? Miren, la tierra es de quien la trabaja, dice el señor Zapata, ¿no? Usted no suelten, no suelten, no suelten, no suelten, síganle, 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 jodan y jodan, así como lo hacen, pues. Es lo mismo, o sea, si ustedes creen que la comisión le va a hacer, pues, o sea, ¿cómo creen que les hacen caso? Porque están chingue y chingue y chingue y chingue, y así, perdónenme que yo emplee el concepto, ¿verdad? Pero es que es la verdad, ¿no? Yo conozco una persona muy querida que así le hace, y está tóngale y tóngale y tóngale todo el día, ¿no? Yo estaba ahí en la Comisión de Derechos Humanos del EFE y me dice, oye, ¿por qué no haces un informe sobre explotación sexual comercial infantil? No, pues ya me voy, ¿cómo voy a hacer un informe de, no, hazlo, mira, es muy importante, tienes que hacerlo? Pues eran como a las 12 de la noche, le digo, no, hombre, ¿cómo crees? Ya me voy, no, tienes que hacerlo, pobres niños son víctimas. Digo, bueno, déjame pensar. Y me voy a dormir, ¿no? Y como a las 5 de la mañana siento una mirada ahí como de sopilote, ahí, ¿no? Así rarísimo, una cosa así, ¿no? Y abro el ojo y me estaban viendo, ¿no? Así con ojo de sopilote. Y apenas abro el ojo y me dicen, ¿ya lo pensaste? Digo, no chingues, pues si llevo 5 horas dormido, ¿cómo que ya lo pensé? ¿No? Así, ¿no? ¿Ya lo pensaste? ¿Cómo? Bueno, así pienso que son las defensoras de derechos de niñas y niños, ¿no? Lo digo como una virtud. Es que si no están, tóngale, es que como muchas veces ellas y ellos no tienen voz,
alguien habla por ellas. Es exactamente lo mismo en materia del sistema internacional. Tienen que estar uno empujando para que se cumpla. No porque esté un tratado se cumple. No porque esté una convención se cumple. Pero pasa exactamente lo mismo con la Constitución. No porque la Constitución diga A o B se cumple. No porque hay una sentencia se cumple. No porque hay una ley estatal que sea un pinche ejemplo para los japoneses se va a cumplir. Tiene que haber alguien que esté jode, ¿ah? Pero creemos que vale la pena. Creemos que vale la pena. Y por eso yo pienso que el sistema interamericano tiene que tenerlo como parte de las herramientas que les puedan ayudar a ustedes a hacer el trabajo. Hay distintos temas, hay distintos, pero entonces por eso les decía, es una herramienta más. A veces funciona como un punto de apoyo para hacer mejor su trabajo. ¿Es la neta del planeta? No. ¿Es la varita mágica? No. Pero les va a ayudar. Es otra herramienta. Y eso ayuda mucho porque gracias a la convención, hoy tenemos una manera de exigir al Estado mexicano. Gracias a la que se hizo la convención, hay cambios en la Constitución y en las leyes y tenemos manera para decir, no, fíjate, eso no se vale. Y hoy nuestra Constitución dice que eso es una ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hemos dado un brinco muy importante a partir de exigir. Y ahora ya son leyes. Y lo que dice nuestra Constitución es que los jueces tienen que atender lo que dice la Convención. Pues eso no existía antes. ¿Y cómo se logró? Pues porque hubo gente como ustedes que estuvo chingui. Y así hay que seguirle. No es una, o sea, el derecho internacional de derechos humanos no es una sopa ramen, ¿no? De que echas agua caliente, revuelves y ya, no. La garantía de los derechos es una cosa de estar. Conviene tener información, conviene tener preparación, es mucho mejor. Para eso son estos diplomados, para que ustedes tengan más herramientas para hacer mejor su trabajo y tener más argumentos, a veces por las buenas, a veces por las malas. A veces lo que toca es darle a ganar a quien gobierna para que se ponga la palomita y la photo opportunity y se luzca y entonces el gobernador o la gobernadora quede como el más chido de los chidos de que mire cómo quiere a los niños, ¿no? A veces lo que hay que hacer es empujar para que otros exhiban lo que no se está cumpliendo, para que no los despidan, ¿no? Entonces uno tiene que irle midiendo. Uno tiene que irle midiendo en función de un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Que las niñas y niños de México estén mejor. Para eso es todo esto. Me da muchísimo gusto saludarles. Les deseo que les vaya muy bien. Y les dejo acá, les voy a poner al final para su última información y podamos quedar en contacto. Denme un segundito. Acá está. Les voy a poner esta lámina. Emilio, perdón, hay una última pregunta, si a lo mejor en 30 segundos pudieras decir, no es complicada. Sí, dime. ¿Quién regula la conducta de los servidores de la Comisión Interamericana? Hay dos maneras de regularla. La primera es a través de los propios códigos de ética de la Comisión. Y la segunda, los empleados de la Comisión Interamericana son empleados de la OEA. Entonces, los empleados de la OEA pues tienen las reglas de contrato de la gente de la OEA. Entonces, hay reglas y normas, hay un ombudsman en la OEA, hay reglas, hay contratos y hay códigos. Entonces, ¿quiénes regulan? Primero, al interior de la Secretaría Técnica y segundo, en la OEA. Esencialmente, la gente de la Comisión Interamericana es personal de la Secretaría General de la OEA. Quien es autónoma son los 7 comisionados. La gente de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trabaja para la OEA, esencialmente. Les dejo acá mis datos de contacto en Facebook, en Twitter, en Instagram y mi correo electrónico, por si en algún momento les es de utilidad.
tomen una foto a la pantalla para que no estén ahí fastidiándose, copiando y sea mucho más rápido. Creo que eso les va a ayudar pues mucho más fácilmente. Y por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Emilio, muchísimas gracias. Estuvo muy bien y esperamos de verdad que sea muy útil para todo mundo. Gracias a todos por permanecer, por sus preguntas, por su atención y vamos a seguir trabajando, que hay mucho más que hacer. Les mandamos un abrazo con mucho cariño y ojalá sigamos con estos seminarios tan riquísimos. Muchas gracias, Emilio. Hasta luego, que tengan buen día. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Muchísimas gracias. Bonita tarde. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.